Bueno, buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Gracias y paz a todos ustedes. Si están visitando por primera vez o están viendo en línea, mi nombre es Steven Martins y sirvo como pastor de Sevilla Chapel. Esta tarde vamos a continuar con nuestro estudio bíblico. Hemos tomado un descanso en el verano, como saben. Nosotros ya estamos retomando nuestros estudios. La última vez que nos reunimos fue para estudiar reformando el matrimonio, o esencialmente fue para parejas, una serie que estamos desarrollando y que estamos haciendo juntos una vez al mes. La próxima vez que vamos a hablar sobre el matrimonio va a ser la próxima semana, el próximo miércoles, ¿ok? Solo para que lo anoten en sus calendarios. No lo vamos a tocar hoy. Hoy vamos a retomar nuestro estudio de la Confesión Bautista de 1689. Y de hecho hemos estado estudiando la Confesión Bautista antes de nuestro receso de verano. Para los que no saben, para los que son nuevos, la Confesión Bautista de 1689 es esencialmente el credo o la declaración teológica de lo que nosotros creemos como cristianos y en particular como bautistas. Nuestra iglesia está alineado con dos denominaciones bautistas, la denominación Fellowship of Evangelical Baptist Churches, que es esencialmente una denominación que ha tenido una historia aquí en Canadá por mucho tiempo, pero también estamos alineados y bien firmes, enraizados en los bautistas del sur de Estados Unidos. De hecho, somos una plantación de los bautistas del sur. Si no entienden mucho de ese mundo de las denominaciones, etcétera, no es necesariamente relevante, pero por si acaso quieren saber un poco más sobre nuestras conexiones y la red de nuestra iglesia, te comparto esa información. Y ya hemos estudiado los primeros 4 capítulos de la confesión. Si quieres ver todos los videos desde el principio con la introducción, pueden ir a nuestro canal de YouTube, todo está ahí para ver. Está todo en español y el audio está suficientemente bueno para poder escuchar sin problema. Y de hecho, la última vez que nos reunimos para estudiar la confesión, estábamos viendo la doctrina de la creación bíblica. Y eso fue varias partes y también está disponible para ver en línea. Esta tarde vamos a estar comenzando con el 5º capítulo, párrafo 1, sobre la doctrina de la providencia divina. Si tienen sus libros, algunos han traído sus libros, me imagino que no, es ok, pues es la primera vez desde que empezamos este otoño que vamos a estudiar la confesión de nuevo. Si no lo tienen, hay 2 opciones esta noche, lo pueden comprar por $5, tenemos copias. $5 simplemente cubre el gasto de impresa. Nos fue dado por un muy buen precio por el Legado Bautista Confesional basado en Colombia. Y si ya tiene una copia pero no lo trajeron esta noche, lo pueden también tomar prestado. Entonces, ¿cuántos necesitan una copia? Yo prestado. 2, 3, 4, 5. Ok, ya los traigo. Ahí le compartí a Javier, don Javier, para que nos ayude a repartir a los que necesitan. Y bueno, si lo quieren comprar, solo tienen que poner $5 dentro del recipiente, las ofrendas ahí. No me lo tienen que dar personalmente, lo pueden dejar ahí. O si lo estás tomando prestado, simplemente me lo dan de vuelta después del estudio, no hay problema. Sí, es en la caja de ofrendas, de las ofrendas o de los diezmos. En cualquier caso, el texto va a estar en la pantalla, pero si desean ver todas las referencias bíblicas, van a necesitar el libro. Más encima también, si quieres averiguar de qué es el contenido de la confesión, lo pueden ver muy libremente. Solo para dejar en claro, obviamente nuestra fuente primaria no es la confesión, nuestra fuente primaria es la Biblia. La confesión es simplemente una herramienta útil para la iglesia aprender, ser edificado y crecer en su conocimiento doctrinal.
¿Cuál sería un ejemplo por qué es necesario tener una confesión? Porque, por ejemplo, nosotros conocemos a un grupo de hecho, durante el verano, nuestra iglesia, algunos miembros de nuestra iglesia estaban jugando fútbol con otro grupo que se llamaron como iglesia, y se descubrió más adelante que este otro grupo no eran de hecho cristianos, porque dentro de su confesión negaron la doctrina de la Santa Trinidad. No creían que Dios es un ser, tres personas. Creían que solamente hay Jesús y nadie más, ni Padre ni Espíritu Santo. Y para el que no sabe la Biblia, que no sabe la doctrina, que no sabe lo que enseña la Biblia, es muy fácil ser engañados y es muy fácil ser confundidos con falsas enseñanzas. Y tener una confesión que podemos tener como, mira, estas nuestras creencias bíblicas, nuestras convicciones bíblicas resumidas, es útil, nos ayuda bastante para poder solidificarnos en la fe. Y también para poder saber lo que es la verdad bíblica y lo que es la herejía, lo que es sencillamente falsa doctrina, falsa enseñanza. Bueno, vamos a estar viendo esta noche la doctrina de la providencia divina. Pero primero quiero definirles el término providencia. Providencia. ¿Cuántos han escuchado el término providencia? Ok. Bueno, ya casi todos lo escucharon. De hecho, cuando yo crecí dentro de la iglesia hispana, tal vez porque no lo mencionaron en los cultos, o tal vez no lo mencionaron en los grupos de jóvenes o adolescentes, casi no se mencionaba la palabra o el término providencia. Pero déjame darles la definición. Según la Enciclopedia Baker de la Biblia, la definición de providencia divina es la actividad de Dios a lo largo de la historia en proveer para las necesidades de los seres humanos, especialmente aquellos que los siguen con fe. Ahora, esto es una definición bien simple. Hay más a la providencia que simplemente esto, pero también podríamos decir que es la actividad de Dios a lo largo de la historia para cumplir su voluntad. No solamente necesariamente sobre los seres humanos, sino más bien en todo el cosmos, en todo el gran imagen, la gran panorama, teniendo que ver con la gloria de Dios y cómo se despliegue en la creación. Bueno, ¿qué podría ser un ejemplo de la providencia divina para ayudarnos a entender este concepto en particular? Bueno, podemos pensar en Abraham, a quien Dios le pidió que sacrificara a su único hijo, Isaac. Si lo recuerdan, está en el libro de Génesis. Dios tenía comunión con Abraham. De hecho, Dios llamó a Abraham a seguir a él. Abraham salió dentro de los Chaldeans, no sé cómo se dice en español. Salió de una tierra pagana, siguió a Dios en fe. Abraham fue considerado como un amigo de Dios por su fe en Dios, y Dios lo puso a la prueba. ¿Y qué era la prueba? ¿Qué le estaba pidiendo Dios a Abraham? Que sacrificara su único hijo, Isaac. Por supuesto, Abraham tenía fe en que Dios podía resucitar a Isaac de entre los muertos, y por eso confió en Dios, aunque le dolía bastante y sabía que no era una garantía que Dios lo iba a resucitar. De todos modos, siguió adelante, fue leal a Dios, mostró su amor, pero no se le ocurrió que Dios podía responder también de otra manera. Cuando llegó el momento y Isaac ya estaba atado, justo antes de matar a su hijo como sacrificio, Dios lo paró en ese momento y le dijo que se detuviera, que no siguiera adelante. En toda la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, no vemos ninguna mención de parte de Dios o de parte del pueblo de Dios de sacrificios humanos. Es la única imagen que nos da, el único ejemplo y registro histórico de un sacrificio humano, pero Dios ni le deja terminar la obra. Isaac no tendría que ser sacrificado. ¿Por qué? Para los que saben la historia, porque el Señor proveyó.
manera? ¿De qué manera? Un carnero quedó atrapado en la maleza cerca de ellos y el carnero fue la provisión del Señor. Usaron ese animal para sacrificarlo en vez de su hijo Isaac. Dios proveyó. Y era una imagen del Evangelio. Era una imagen diciendo que por el pecado y nosotros íbamos a morir, íbamos a sufrir la ira de Dios por la justicia de Dios, porque Dios es justo y nosotros somos pecadores, criminales ante el Señor por quebrar su ley, pero Dios iba a proveer por nuestra salvación, iba a proveer el pago de nuestro pecado a través de su Hijo Jesucristo. Pero eso es lo que yo quiero que ponen atención aquí, la provisión de Dios en el momento exacto en que se necesitaba, puede entenderse aquí como la providencia de Dios. En ese momento, ya cuando iba a completar el sacrificio, cuando Abraham iba ya a matar a su hijo, Dios proveyó, antes de que muriera su hijo. Eso es la providencia de Dios. Por supuesto, el mundo también tiene sus propios conceptos de providencia, lo que podríamos llamar correctamente falsa providencia. Uno de esos conceptos es el destino. No sé si lo han escuchado, se usa bastante en las novelas, en el pensamiento público. La idea de que es nuestro destino que ciertas cosas sucedan y que no somos más que esclavos del destino. El destino es un concepto abstracto, algo que no se puede escapar, es inevitable, algo sobre lo que no tenemos control y que no podemos cambiar. El destino carece de propósito y es un misterio para todos los que están vivos. De hecho, los antiguos griegos creían en el destino. Si lees las mitologías de los griegos, de su panteón de dioses y diosas, si lees las historias como de el Iliado, la Odisea escrito por Homer, el griego antiguo, vas a ver ese concepto de destino ahí. Se veía como una fuerza de la naturaleza en ciertos aspectos, pero el destino no es bíblico. Ese concepto no es bíblico, de hecho es antibíblico. Más adelante voy a explicar por qué, pero por ahora basta en decir que el destino hace que parezca que somos simplemente robots, incapaces de tomar decisiones reales en nuestra realidad, porque todo lo que decimos y hacemos es porque estaba destinado a suceder. La conciencia humana en este contexto no es nada más que una ilusión mientras que estamos sujetos al destino. No somos más que fuerzas de la naturaleza con una voluntad imaginaria y sin un fin real. Pero hay otra providencia falsa, y es lo que llamamos en nuestro mundo madre naturaleza. No sé si usa ese término en español o no. En inglés es mother nature. Madre naturaleza también se usa, ¿no? Ok. Hace unos años, no sé si se acuerdan de esto, estaba en todas las noticias. Había un huracán histórico, creo que de categoría 5 o 6, no me acuerdo qué era el máximo, pero estaba ahí. Y estaba a punto de golpear la costa oeste de México. Y estaban haciendo como campañas de oración, orando para que parara, que se fuera a algún lado. Y parecía como que no se podía escapar, iba a pasar, iba a ser una gran tragedia. Todos estaban alistando, las naciones alistando para proveer ayuda. Y de repente, cuando el huracán llegó a la costa, se desapareció. Se hizo nada más que unas nubes y una lluvia y una brisa ahí. Aquellos del mundo dijeron que eso fue madre naturaleza, mother nature, la que salvó el día. Pero madre naturaleza no es más que un concepto abstracto pagano que no puede ser definido. Es simplemente el intento de ellos de tratar de dar algún significado a lo que pasó, lo que no tiene una explicación. Lo que habían presenciado no fue madre naturaleza, sino la providencia divina de Dios. También recordarán que hace unos años, si estaban viendo las noticias, un americano contrajo creo que se dice Ebola en español, Ébola, gracias, Ébola. El tilde siempre me confunde. Contrajo el Ébola mientras que estaba en el extranjero y lo trajeron de vuelta a Estados Unidos para recibir tratamiento.
Pero en ese momento, cuando llegó a Estados Unidos y estaba en todas las noticias, no había una cura real para el ébola. Y la vida del hombre estaba en peligro. Bueno, sucedió que justo en el momento adecuado se desarrolló un medicamento experimental que salvó la vida de ese hombre. Algunos lo llamarían progreso, pensando que fue el progreso científico lo que salvó la vida del hombre. Pero aunque el progreso científico ciertamente hizo esto posible, no se puede negar, el progreso científico también puede ser una falsa providencia. No fue el progreso científico el que proporcionó el medicamento en el momento exacto. Fue la providencia divina de Dios. Pues dice timing, todo se tiene que ver con el tiempo y cómo todo está coordinado. Yo creo que ahora son un poco capaces de comprender el concepto básico de la providencia divina de Dios. Con eso, ahora podemos examinar el 5º capítulo de la Confesión, comenzando con el párrafo 1, o sección 5.1. 5.1. Y para los que tienen sus libros, es la página 23. Página 23. Y ya les voy a leer aquí lo que dice. Dice, Dios, el buen creador de todas las cosas, en su poder y sabiduría infinitos, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la menor, por su sapientísima y santísima providencia, para el fin para que fueron creadas, conforme a su previo conocimiento infalible y el libre e inmutable consejo de su voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. En seguimiento al último capítulo que trató sobre la doctrina de la creación, este primer párrafo identifica a Dios como el buen creador de todas las cosas. A diferencia de la herejía del deísmo, si no han escuchado deísmo con la letra D, no T, D, el deísmo enseña que Dios creó la creación, para los que no saben, y la dejó a su suerte. Es como un robot, construyes un robot y lo dejas ahí para que se funcione por sí solo. En otras palabras, Dios ya no está presente. Bueno, a diferencia de esa herejía, de ese concepto de deísmo, la confesión afirma que lo que la Biblia enseña es que Dios sí sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las cosas según su infinito poder y sabiduría. Deben comprender que esto no dice que Dios controle todo en el sentido de que hace que el pájaro que se despierta o que coma y vuela, el hecho que estás hablando, el hecho que estás respirando, no significa que Dios te está haciendo eso. No estamos hablando de ese tipo de control. Un pájaro, un humano, un animal es autónomo en el sentido de que funciona de acuerdo a como Dios lo diseñó, pero aún así están sujetos a Dios. Y Dios puede dirigir al pájaro, por ejemplo, para que realice una tarea específica. Un ejemplo es cuando el profeta Elías tenía hambre en el desierto. ¿Y qué hizo Dios? Dios envió aves para alimentarlo. Otro ejemplo es cuando los israelitas estaban en el desierto, sus 40 años. ¿Y qué hizo Dios para darles de comer cuando estaban quejando que no tenían nada de carne? Dios envió aves para alimentarlos. Codornices para alimentarlos. Y estos fueron actos de ¿qué? De providencia divina, y demostraron su soberanía, la soberanía de Dios sobre las criaturas vivientes. Si un pájaro parpadea, por ejemplo, no significa que Dios lo hizo parpadear. Parpadeó por su propia voluntad. Pero Dios puede dirigir a ese pájaro que realice una tarea específica de acuerdo a su voluntad divina. Yo creo que ya pueden empezar a ver la distinción.
Aunque las criaturas vivientes viven y respiran por su propia voluntad, aún están sujetas a Dios y a su voluntad. Algunos de los pasajes bíblicos que se nos dan en apoyo de esto son los siguientes, y vamos a verlos rápido y después ver el resumen. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Él es el resplandor de su gloria, hablando de Jesucristo, y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Job capítulo 38, versículo 11. Y dije, hasta aquí llegarás, pero no más allá. Aquí se detendrá el orgullo de tus olas. Aquí está Dios hablando. Isaías capítulo 46, versículos 10 a 11. Que declaró el fin desde el principio, hablando de Dios, y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo llamo del oriente un ave de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado y ciertamente haré que suceda. Lo he planeado, así lo haré. Y también Salmo 135, versículo 6. Todo cuanto el Señor quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Esto es lo que la Escritura nos enseña. Son varias cosas. Uno, que Dios creó el universo de la nada mediante el poder de su palabra. Y la expresión latín que generalmente es utilizada aquí por los teólogos es ex nihilo. Significa que Dios creó el universo literalmente de la nada. Es una cosa construir una casa con materiales básicos. Es otra cosa construir una casa sin nada. Sí, yo creo que algunos aquí han trabajado en construcción en algún nivel. Ustedes ya más o menos tienen una idea. Si tu jefe te da madera, clavos y otros suministros y te dice que construyes una casa, pues lo vas a hacer. Porque sabes lo que necesitas y sabes cómo hacerlo. Pero si tu jefe no te da nada, absolutamente ningún suministro, y te dice que construyes una casa, vas a preguntar, ¿con qué? No tengo nada. Pues con esto entendemos que Dios creó todas las cosas de la nada, porque es Dios. ¿Qué más nos enseña la Escritura? Que por el poder de la palabra de Dios, que es la voluntad expresada de Dios, Dios ha establecido los límites de las olas de los océanos y su marea. Un ejemplo de lo que Dios ha hecho en la creación, una de las muchas cosas grandes mostrando su soberanía. Aunque es cierto que el hombre no tiene control sobre los océanos y gran parte de sus profundidades, de hecho, permanecen hoy en día como el misterio, Dios tiene un control completo sobre los océanos y todo lo que vive en ellos. La tierra que ahora está bajo el mar es tierra que Dios quiso que estuviera sumergida. Del mismo modo, los lagos y las líneas costeras que ahora están secos, ¿por qué? Porque Dios quiso que el agua se retirara. Podríamos hablar sobre algo totalmente diferente. Podríamos hablar, por ejemplo, de la explosión del volcán de Pompey. Si conocen la historia de Pompey, lo que pasó, Dios permitió que eso pasara. Todo lo que pasa en la naturaleza, Dios está detrás de todo esto. Y no entendemos las razones, la intención, los propósitos de por qué pasan algunas cosas, pero lo que sí sabemos es que Dios es soberano y está detrás de todas las cosas. Las ciencias naturales ciertamente pueden explicar cómo ocurrieron estas cosas, pero no pueden predecir cuándo ocurrirán. Al menos a largo plazo. ¿Qué podría ser un ejemplo?
Bueno, cuando yo era, por ejemplo, un estudiante de primaria, nos enseñaron en nuestra clase de ciencia que para esta época la mayoría de las líneas costeras y ciudades estarían sumergidas en agua debido al derretimiento de los glaciares. Supuestamente San Catherine ya debe estar bajo del agua. Pero hasta el día de hoy no vemos esas cosas. Nada de eso se realizó. Al Gore creo que fue el que estaba detrás de ese movimiento climático y detrás de todas sus predicciones, y hoy en día pues ya no se lo toma en serio. Pero ¿por qué no vemos todas esas cosas? Porque Dios no era su voluntad, no era la voluntad de Dios que eso pasara. ¿Qué más enseña la Escritura? Que el decreto de Dios no puede ser revocado. Lo que pueda que sea la palabra de Dios se cumplirá. Si Dios llama a un pájaro a venir desde el este, como dice el pasaje aquí, entonces el pájaro vendrá. Si Dios llama a uno de sus hijos para entregar una palabra desde un país lejano, entonces eso va a pasar. Todo lo que Dios quiere se cumple. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Bueno, ya di el ejemplo de Elías y cómo los pájaros lo alimentaron. También ya di el ejemplo de los israelitas que estaban en el desierto, cuando Dios les mandó codornices. Otro ejemplo se encuentra en el libro de los Hechos. Cuando el Espíritu llevó a Felipe a un eunuco, ¿se dice eunuco en español? Eunuco, gracias. Un eunuco etíope que pasaba, y este eunuco, o eunuch, más fácil de decirlo en inglés, estaba leyendo el rollo de Isaías. En ese momento, que Felipe estuviera ahí para explicar el texto, para predicar el evangelio y bautizar al eunuco en el momento justo, fue la providencia de Dios. No llegó temprano, no llegó tarde, llegó al momento preciso. Hace unos años, cuando fui invitado a hablar en varias iglesias en El Salvador, recuerdo que hubo una noche en la que un joven llegó a la fe. Y este joven rara vez había asistido a la iglesia. Me senté con él, escuché su historia y me contaba que estaba involucrado en una red de prostitución. Pero esa noche decidió venir a la iglesia, y esa noche escuchó el evangelio, y esa noche el Señor lo salvó. Ahora, yo solamente fui un instrumento que Dios usó para proclamar el evangelio a ese joven. Dios muy bien podría haber usado cualquier otra persona, pero las circunstancias que llevaron a esa salvación, el tiempo perfecto, fue la providencia divina de Dios. La confesión continúa diciendo, por su sapientísima y santísima providencia, para el fin para el que fueron creadas, conforme a su previo conocimiento infalible y el libre y inmutable consejo de su voluntad. Tiene sentido lógico que si Dios sostiene, dirige y gobierna todas las cosas, desde lo vivo hasta lo no vivo, desde los cielos hasta la tierra, que Dios también tiene conocimiento previo de lo que va a suceder. Eso significa que Dios sabe lo que va a ocurrir en los próximos 10 segundos en cualquier lugar del mundo o del universo. Él sabe lo que va a pasar en 5 años. Él sabe lo que va a pasar en 20, 40, 100 o 1000 años a partir de ahora. Y su conocimiento es infalible, lo que significa que no puede equivocarse. Su voluntad, por lo tanto, que no depende de nadie ni que no cambia como a menudo cambia el hombre, está informada por su conocimiento previo infalible. De esta manera, podemos estar seguros de que Dios obra todas las cosas para bien de aquellos que lo aman. ¿Qué escritura se nos proporciona para respaldar esto? Efesios capítulo 1, versículo 11, que dice, también en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Algunos aún podrían objetar esto y insistir en que estamos disfrazando el destino
como providencia divina. Porque suena mucho como que si no pudiéramos escapar de la providencia divina de Dios. Y hay algo de verdad en eso, en el sentido de que no podemos escapar de la providencia de Dios. Dios es soberano. Pero la naturaleza inescapable del destino no es lo que lo hace no bíblico o antibíblico. La diferencia entre el destino, ese concepto pagano y abstracto, y la providencia divina, bíblica, se expresa de manera más clara por las palabras de Charles Spurgeon. Si no conocen a Charles Spurgeon, lo recomiendo que lean sus escritos. Fue considerado como el príncipe de los predicadores. Y en su sermón titulado Providencia, basado en Mateo capítulo 10, versículo 30, él dijo, escuchó a alguien decir, bueno, Señor, parece ser un fatalista. No, para nada. Hay una gran diferencia entre el destino y la providencia. El destino es ciego, la providencia tiene ojos. El destino es ciego, una cosa que debe ser. Es como una flecha disparada desde un arco que debe volar hacia adelante, pero no tiene un blanco. No es así con la providencia. La providencia está llena de ojos. Hay un diseño en todo y un fin que debe cumplirse. Todas las cosas están trabajando juntas y trabajando juntas para el bien. No se hacen porque deban hacerse, sino porque hay una razón para ello. No solo que la cosa sea porque debe ser, sino que la cosa es porque es correcto que sea. Dios no marcó arbitrariamente la historia del mundo. Tenía en mente la gran arquitectura de la perfección cuando marcó todos los pasillos de la historia y colocó todas las columnas de los eventos en la construcción del tiempo. Eso es solo un párrafo de su sermón. Si te gusta, busca Providence, Charles Spurgeon, puedes encontrar todo el sermón. Fantástico lo que escribe ahí. La providencia divina de Dios sí es de hecho, porque yo sé que tal vez están pensando en esto en su mente, sí es de hecho un misterio en un sentido. Porque la voluntad de Dios trasciende el espacio y el tiempo. No tenemos todas las respuestas. De hecho, a veces tenemos dudas. No podemos comprenderlo completamente porque nosotros mismos estamos sujetos al tiempo. Estamos sujetos a la voluntad de Dios. Y luchamos por comprender la dinámica entre la voluntad soberana de Dios y nuestras propias voluntades autónomas como criaturas creadas a imagen de Dios. Pero lo que la Escritura revela es suficiente para lo que necesitamos saber. Que hay un Dios, que fuimos llamados a la salvación y que todo lo que pasa tiene un propósito. Y que no tenemos derecho a saber por qué o el propósito detrás de cada evento en este mundo, pero que algún día sí lo vamos a saber porque Dios sí nos va a decir. Y a medida que crecemos en el Señor, nos vamos a volver más sabios, aprendiendo a entender los misterios que eran más oscuros para nosotros antes. Como dicen las Escrituras, hoy vemos en parte, un día veremos en su totalidad. Mientras tanto, debemos buscar al Señor, buscar al Espíritu Santo y pedir sabiduría y que el Señor provee esa sabiduría. Antes de concluir nuestro estudio esta noche, yo quiero animarles a reflexionar sobre la providencia de Dios en sus vidas. Porque estaba hablando muy en general, dándoles una imagen general. Yo quiero ahora traerlo a un aspecto más personal. La frase final del párrafo que hemos estado examinando dice, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. La providencia de Dios debería llevarnos a alabar a Dios, a exaltar a su nombre, a alabar su sabiduría, a exaltar su poder, su justicia, su infinita bondad, su misericordia. Piensen en un momento en su vida, y estoy seguro que hay muchos momentos, muchas diferentes memorias, en que Dios proveyó en el momento exacto, el momento justo.
Para darles un ejemplo, yo me recuerdo que hace unos 5 años me despidieron de mi último trabajo. Pasé casi 2 meses buscando empleo alternativo en una región que no conocía. Nosotros venimos desde Toronto. Mi esposa obviamente creció en Welland, pero ya también se volvió a Toronto antes de conocerme, entonces ya no tenemos las conexiones personales que teníamos, bueno, que ella tenía antes. Llegamos hacia acá, no conocía a mucha gente, estábamos bien nuevos. Y a medida que nuestros ahorros comenzaban a disminuir y las facturas seguían llegando, empezamos a ponernos nerviosos y a dudar de Dios. Fue un momento de prueba y yo puedo decir humildemente que fue una prueba que estamos fracasando. Estamos mal. Pero ese mismo día, el día en que nos pusimos ansiosos, el día en que empezamos a preocuparnos, el día en que empezamos a dudar de la bondad de Dios, y debo de señalar que esto fue algunos meses después de que Cindy y su familia tuvo un accidente de carro, entonces ya estábamos mal. Ya estamos pensando, Dios permitió esto, pero seguramente ya pasó todas las pruebas, ya pasó. Y justamente otra prueba. Entonces ya estamos bajo bastante estrés. Ese mismo día que empezamos a dudar de Dios, el dueño de nuestra casa golpeó mi puerta y me ofreció un trabajo. Él no sabía que yo estaba buscando trabajo. De algún modo se enteró que yo no tenía trabajo y estaba buscando. Y ese trabajo originalmente era por 3 meses. Él dijo, ven a trabajar por mí 3 meses. Ya después, cuando encuentres otro empleo, ya puedes ir, al menos tienes trabajo por 3 meses. Pero el Señor, en su bondad, lo ha extendido ahora a 5 años. Estoy trabajando, estoy a por él. Es una historia interesante porque empecé a trabajar por él 5 días a la semana porque necesitaba trabajo. Después ya le quité 2 días para trabajar por la iglesia porque él también estaba como de afán, como encuéntrate algo más para hacer porque ya no tengo más trabajo para ti. Ese trabajo empezó a desarrollarse, creció con el tiempo para incluir diversas responsabilidades y industrias. Yo estoy trabajando 2 días para la iglesia durante la semana y 3 días para él, para su empresa. De hecho, es una empresa cristiana. Y ahora me está diciendo, ¿cuándo vas a retirarte de la iglesia? Porque necesito los 5 días otra vez. Tengo esa tensión ahora. Es like, no puedo dejar la iglesia. No. Pero en 3 días te comprometo, 3 días está bien. Y cada 5 meses, 4 meses me está preguntando lo mismo. ¿Has pensado de nuevo regresar a trabajar los 5 días? ¿Cómo cambian las cosas? Pero eso vimos que la providencia de Dios. La providencia de Dios. No teníamos nada. No teníamos conexiones. Los ahorros ya estaban llegando a 0. Ya se acababa el tiempo y supuestamente ya tenía que encontrar trabajo y no encontré nada y tenía renta y tenía utilidades como cualquier familia. Y niños, uno ya empieza a pensar, voy a tener que ir a trabajar en lo que sea, en un Starbucks o un Tim Hortons y hasta que pueda encontrar algo que pueda pagar bien. Dudando a Dios, pensé que eras bueno, los dejaste aquí tirados, supuestamente estamos siguiendo tu voluntad. En ese mismo momento, Dios provee. ¿Y nosotros qué? Primero, la boca callada. Porque Dios nos humilló. Dios nos mostró, yo soy Dios. Yo soy Dios. Y yo voy a cuidar de ti. Después de eso, después de reflexionar sobre eso, empezamos a alabar a Dios. Pero ahora sigue la pregunta. ¿Cómo se ha manifestado la providencia de Dios en sus vidas? ¿Por qué no tomamos un tiempo para compartir algunas historias antes de cerrar en oración? Si alguien quiere dar un testimonio de la providencia de Dios en su vida,